y somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos únicamente con el Evangelio de Jesús y con anunciar su Evangelio, la buena noticia del Evangelio, y a través de él traer esperanza a todo aquel que lo necesita, que la necesitamos todos. Entonces es una esperanza que es para todos. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en la carta que el apóstol Pablo le escribe a uno de sus más cercanos y fieles compañeros, como lo fue Timoteo, este joven de quien ya estudiamos algunos detalles de manera de introducción hace un par de domingos atrás. El domingo pasado Job compartió con nosotros, pero hace 15 días nos introdujimos a la carta de Timoteo, y el día de hoy vamos a estudiar algunos detalles más del propósito y las instrucciones que Pablo le da a este joven, te repito, llamado Timoteo, con la intención de mantener la integridad justamente del Evangelio al interior de la iglesia, al tener que confrontar, pero también prohibirles a un grupo de maestros que se han levantado a enseñar cosas que en lugar de edificar a la iglesia, cosas que en lugar de procurar el bien, la unidad de la iglesia, están causando peleas y divisiones entre los mismos miembros de la iglesia. Entonces déjame leer o leamos juntos, más bien, los primeros 11 versículos de la primera carta a Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y déjame orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana, porque tú amas a la iglesia mucho más que cualquiera de nosotros que hoy está aquí pudiera llegar a amarla o decir amarla, Señor. Y en ese amor, como cantábamos ahorita, tú eres la fuente del amor, Señor. Entonces que sobre ese amor que tú edifiques, que tú hagas avanzar, prosperar, progresar a tu iglesia, Señor. No nada más la iglesia en Pan de Vida, sino la iglesia en general, Señor. Porque esa es tu promesa, edificar a la iglesia, Señor, y regresar por ella. Y eso es lo más, esa es la buena noticia que hoy podemos escuchar. Que no solamente veniste, tomaste nuestro lugar, perdonaste nuestros pecados a través de tu sacrificio, sino que
vivimos bajo la promesa de que vas a regresar por tu iglesia, Señor, por aquellos que decidieron en esta vida reconocerte como su Señor y su esperanza, como dice Pablo. Entonces, gracias, Padre. Ayúdanos a entender también las verdades que hoy quieres hablarnos, Señor, a través de la palabra, que tengamos oídos atentos, a corazones dispuestos, corazones humildes, corazones enseñables, Señor, para poder recibir lo que tú quieres hacer en nuestros corazones primeramente, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y de Jesús, nuestra esperanza. Y es muy común leer en las cartas de Pablo un inicio como este. Si tú lees Efesios, si lees Romanos, si lees Corintios, si lees Colosenses, si lees Gálatas, vas a encontrar básicamente las mismas palabras al inicio de estas cartas. Y aunque en algunas ocasiones él decide llamarse como siervo, o en algunas otras ocasiones prisionero de Jesús, aquí vemos que Pablo decide utilizar este título de apóstol. Ahora, la palabra apóstol significa enviado o comisionado, alguien que tiene una misión, alguien a quien le fue encomendado a una misión. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo soy enviado de parte de Dios, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Jesús nuestra esperanza. Ahora, no es coincidencia o no es casualidad que Pablo tomara este título para llamarse a sí mismo a través de esta carta, ¿verdad? No fue como, a ver, ahora cómo me pongo. No, pues siervo, ya he escrito muchas veces que soy siervo. Prisionero de Jesús, bueno, sí estoy en prisión, pero híjole, ¿qué va a decir la gente si escribo que estoy prisionero? Los voy a desanimar. Ya sé, mejor apóstol, eso se escucha más espectacular y me da renombre. No, Pablo sabe la situación que se está viviendo en la iglesia y lo que tiene que tratar con Timoteo. Así es que estratégicamente él decide utilizar este título porque entiende que la problemática que se está presentando al interior de la iglesia requiere una respuesta basada en la autoridad que el apóstol Pablo tiene. Ahora, es curioso porque estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de un lugar donde gente venía y se reunía, probablemente en casas, o le quito el probable, ¿no? En casas, y de vez en cuando se hacía una asamblea donde las diferentes casas que se reunían se juntaban todos y adoraban y alababan y escuchaban la palabra de Dios, ¿no? Y es curioso que hay problemas al interior de la iglesia. Pero ¿cómo? ¿Que no se supone que a la iglesia van los que son perfectos? ¿Que no se supone que a la iglesia van los que no se equivocan? ¿Que no se supone que a la iglesia van los santos? ¿Cómo que problemas al interior de la iglesia? No. Y es que partimos de ahí. Y quiero que voltees a ver a la persona que está a tu lado. Y sí, ve y voltea a verme a mí. Y aquí estamos las personas más imperfectas. Aquí, como no recuerdo quién lo dijo, lo ha dicho tanta gente y que ya no sé de quién nace la idea original, pero la iglesia no es un museo de santos, la iglesia realmente es un museo de pecadores. Decía Betania, la iglesia es un lugar donde venimos personas con heridas, con traumas, con abandono, con dolor en el corazón,
con ego. Eso es lo que es la iglesia. Y si se presentan este tipo de problemáticas al interior de la iglesia es porque podemos encontrar justamente eso en la iglesia. Pero para eso Dios ha levantado hombres y mujeres a lo largo de la historia con un amor, con una preocupación, por una pasión, por un celo, por la iglesia. Y te repito, Pablo decide utilizar este título de apóstol porque entiende que la problemática que tiene que tratarse requiere una respuesta basada en la autoridad que Pablo tiene, una autoridad que, como él mismo lo reconoce, le ha sido dada no por voluntad humana, no por un autonombramiento, como el día de hoy ocurre, ¿verdad? Yo soy el apóstol Enrique, ¿verdad? ¿Quién dijo? Yo, porque tengo maestría y doctorado en no sé qué y no sé qué, entonces ya el título de pastor, de siervo ya me queda chiquito, soy el apóstol, ¿verdad? Y no. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero para que alguien pudiera ser nombrado apóstol, tenía que cumplir básicamente 3 requisitos: haber andado con Jesús, haber sido enviado, ser testigo de la resurrección, de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, y haber sido enviado por Él. Entonces, nadie, o actualmente nadie fue testigo de la resurrección. Creemos en fe en la resurrección, pero no la vimos. Entonces hay este debate si de verdad hay apóstoles el día de hoy o no, pero vamos a ver eso más adelante. Ahora quiero que medites en esto, porque de acuerdo a la tradición se cree que esta carta se escribe alrededor del año 65 después de Cristo, lo que significa que es una de las últimas cartas que Pablo tiene la oportunidad de escribir. Históricamente se cree que Pablo murió alrededor del año 67 después de Cristo. Entonces es interesante y quiero que medites en esto, porque los últimos años de vida de Pablo los utiliza quizá sabiéndolo, probablemente ya pretendía lo que se venía. En la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, no sé si voy a volver a verte, ¿no? En otras palabras, Timoteo, hay cartas donde Pablo dice: yo sé que pronto los voy a ver. De hecho, esta primera carta, Pablo le dice a Timoteo: te escribo esto por si me tardo en llegar a verte, sepas cómo actuar dentro de la iglesia. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, le dice: no sé si voy a llegar. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, es un Pablo ya cansado. Cuando Pablo escribe estas líneas, es un Pablo que físicamente llevaba las heridas, llevaba las cicatrices que daban testimonio de su fe, pero también del costo que él había decidido pagar por anunciar a Jesús, y vimos eso hace un par de semanas atrás. Es un Pablo que, a pesar de todo, no pretende usar su autoridad para su propio beneficio, para su propia comodidad. Al contrario, es un Pablo que aprendió a usar la autoridad que le fue dada para cuidar, para edificar y para servir a otros. Y lo vamos a ver la próxima semana, pero quiero que veas el cambio en el corazón de Pablo, lo que el evangelio de Jesús pudo hacer en su corazón. De repente, el hombre que usaba su autoridad para perseguir a los cristianos, para destruirlos, ahora es un Pablo que cuida, edifica y sirve a la misma iglesia de Jesús. Porque, ¿sabes? Autoridad
nunca se ha tratado de alguien que simplemente se para ahí con las manos en la cintura y da órdenes mientras espera que todo mundo le obedezca y le haga caso. Autoridad nunca se ha tratado de alguien que simplemente va por ahí diciendo que está bien, que está mal, tú estás bien, tú estás mal. No. Autoridad, al menos la autoridad que es dada por Dios, siempre debe de llevarnos a cuidar, a edificar y a servir a otros. Autoridad. Por eso el mismo Pablo en Corintios, si no me equivoco, dice: no se hagan muchos maestros. Todos quieren ser maestros, todos quieren enseñar, todos quieren dar su opinión, todos quieren ir enseñando, tener ese título. Pero autoridad es eso. Autoridad es cuidar, autoridad es edificar, autoridad es servir. Esto quiere decir que la autoridad que Dios me ha dado sobre mi esposa, porque hablamos de autoridad y como hombres acabamos de celebrar la boda de Chris y Lucy, y yo les hablé de: Lucy, sujétate a Chris como te sujetas a Cristo, ¿verdad? Y no, tú sí, sujete, que mi esposa esté sujeta a mí, porque tengo autoridad. Dios me ha dado autoridad sobre mi esposa, pero ¿sabes qué? Esa autoridad que Dios me ha dado sobre ella, sobre mi hija, sobre la iglesia, no es para que yo sea tratado como rey, no es para que yo sea reconocido, no es para que mi vida sea más fácil, más cómoda, no es para que mi esposa me tenga dobladita mi ropa y no huele a Suavitel, vuélvela a lavar, ¿no? Otra vez frijoles. No, la autoridad que Dios me ha dado es para cuidar y servir aquello sobre lo que Dios me ha puesto. ¿Quieres autoridad? Es para eso, para cuidar y servir aquello sobre lo cual Dios te ha puesto. Y es ahí donde mi autoridad, donde tu autoridad verdaderamente tiene que pesar y es puesta a prueba. Y Jesús lo dijo así: el que quiera ser el mayor, el que quiera tener autoridad, tendrá que estar dispuesto a servir a los demás. Jesús lo dijo así, no yo, no es mi idea, no es como a mí me gustaría que fueran las cosas, es que Jesús lo dijo así. Entonces peléate con Él, argumenta en contra de Él, no en contra mía. Entonces autoridad tiene que verse reflejado en mi disposición de edificar, cuidar y servir a otros. Por eso, si te fijas, la autoridad que Pablo tiene no la usa para ordenarle a Timoteo que se quede en Éfeso. No le dice, no vemos a un Pablo diciéndole: Timoteo, quédate en Éfeso. Te ordeno que te quedes, y si no te quedas, estás en mi contra. Si no te quedas, eres un rebelde. No, sino que le ruega, ¿no? O como dicen algunas otras versiones, lo alienta a quedarse. Como te rogué, versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia. Te rogué. Porque Pablo entendía lo que significaba que Timoteo se quedara en Éfeso, ¿no? Pablo ya sabía que no iba a ser sencillo lo que Timoteo iba a tener que enfrentar, y probablemente Timoteo también lo sabe, y a lo mejor hay esta no lucha, pero sí: mira, Timoteo, quédate.
por favor, mira, yo tengo que ir acá, tú quédate ahí. Y te repito, no utiliza la autoridad simplemente para forzar a Timoteo a quedarse y hacer algo que probablemente no quería hacer, no lo sé. Pero le ruega, ahora le ruega que se quede, porque Pablo está convencido de que Timoteo es el indicado para quedarse en Éfeso. Pablo no hubiera dejado a alguien en la iglesia de Éfeso más con las características de la ciudad de Éfeso, una ciudad completamente entregada a la idolatría, completamente entregada a actos depravados. En la ciudad de Éfeso había una de las que en ese momento se consideraba una de las 7 maravillas, una de las maravillas antiguas, ¿verdad? El templo de Artemisa. Un templo enorme donde gente de todo el mundo viajaba a visitar, a conocer, a dejar ofrendas, a ofrecer sacrificios a favor de esta diosa. Un lugar en donde la prostitución, los actos sexuales totalmente corrompidos estaban a la orden del día. Y ahí es a donde Pablo le dice a Timoteo, por favor, ve ahí, quédate ahí, a cargo de la iglesia que está metida en medio de todo esto. Y te repito, Pablo deja a Timoteo, le ruega a Timoteo que se quede porque sabe que es la persona indicada para quedarse ahí. Porque sabe que no se va a dejar contaminar, que no se va a dejar corromper por el ambiente, por la cultura de la ciudad. Ahora, Pablo sabe que es el indicado porque Pablo mismo había estado dispuesto a invertir su tiempo, a invertir sus esfuerzos, sus recursos, había estado dispuesto a invertir su tiempo en capacitar, en enseñar, en corregir, en formar a Timoteo. Lo tomó, lo adoptó como su verdadero hijo en la fe y le enseñó cómo comportarse y le enseñó las escrituras y le habló de Jesús y probablemente tuvo que corregirlo en cierto momento y probablemente tuvo que hablar con él y decirle: Timoteo, mira, tu juventud te está llevando a donde no conviene. Ven, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces Pablo había estado dispuesto a invertir su tiempo en capacitar, enseñar y corregir a Timoteo. Entonces esto me habla también que la autoridad que Pablo tenía sobre Timoteo estaba ligada no solo a una posición, no solo a lo que Pablo era, sino a su disposición de invertir su vida, su energía, su experiencia en formar y en edificar a Timoteo. Ahí está la autoridad. Cuando verdaderamente estoy dispuesto, doy mi tiempo, doy mi energía, doy mi experiencia en formar y en edificar a otros. Y es curioso porque muchas veces, y especialmente nosotros que podemos incluirnos a todos, aún como papás, podemos vivir esto, pero muchas veces queremos autoridad sin primero estar dispuesto a lavar los pies de los demás. Queremos autoridad y tener influencia sobre la vida de otros sin verdaderamente estar dispuestos justamente a eso, a invertir tiempo, energía, recursos en escuchar a aquellos sobre los que Dios nos ha puesto. Y no lo sé, pero papá, y Dios me hablaba esto, y como siempre lo digo, de los pecadores yo soy el primero, como dice Pablo. Pero ¿hace cuánto tiempo no inviertes tiempo de calidad
en tus hijos? ¿Hace cuánto tiempo no inviertes tiempo de calidad en tu esposa? ¿Hace cuánto tiempo no verdaderamente dispones de tu energía, de tus recursos en ellos? Por eso dice la Escritura que la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús, porque Jesús enseñaba desde el amor, Jesús enseñaba desde el servicio, Jesús enseñaba desde la compasión y no simplemente desde una posición como lo hacían los fariseos. Y aun cuando Jesús les dijo a la gente, hagan lo que, escuchen lo que dicen, pero no lo hagan como ellos lo hacen, hagan lo contrario. Por eso, porque Jesús enseñaba desde el amor, desde el servicio, desde la compasión. Sabes, la autoridad que yo tengo sobre mi hija no es el fruto de una posición. La autoridad que yo tengo sobre mi hija no es porque biológicamente yo sea su papá. Y aquí tenemos, con todo respeto lo menciono, pero aquí tenemos niños, muchachos que biológicamente tienen un papá, pero que la autoridad les ha sido retirada. Y ahora nos han dado esa autoridad a nosotros, porque este es un lugar en donde se les ama, se les sirve, se les edifica. Entonces, mi autoridad no depende con que yo sea el papá de mi hija. La autoridad, esa autoridad que yo tengo sobre ella se ha ido construyendo a través del tiempo que yo he decidido amar, a través del tiempo que yo he decidido servir, a través del tiempo que yo he decidido enseñarle con mi ejemplo, a través del tiempo que yo he decidido estar presente para ella. Entonces, ojo, porque mi nivel de autoridad siempre va a estar ligado a mi disposición de verdaderamente amar, servir y edificar la vida de otros, como Pablo sirvió, edificó y amó a Timoteo. Y es que, como el mismo texto lo describe, se han estado bajo esta autoridad. Pablo le ruega a Timoteo que se quede en la iglesia de Éfeso, porque tiene que atender un asunto bastante particular, y es que, como el mismo texto lo describe, se han levantado diferentes personas al interior de la iglesia, las cuales han comenzado a desviar la atención del evangelio para poner su atención y su esperanza en fábulas o historias y en genealogías interminables, como dice Pablo en el versículo 4, ¿no? 3 y 4. Te mando que detengas a algunos de que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean a disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, realmente no hay evidencias de lo que estas personas están enseñando. Algunos creen que es algo de gnosticismo, que era una corriente filosófica que se levantó en esa época y había comenzado a tomar mucha fuerza, que hasta el día de hoy hay tintes de esa filosofía, que hasta el día de hoy se sigue infiltrando al interior de la iglesia. Vamos a hablar también quizá un poco de eso después. Pero algunos creen que es esta filosofía, el gnosticismo,
Algunos otros creen que motivados por la tradición judía, estaban enseñando que realmente lo que importaba no era el sacrificio de Jesús, aunque no lo desechaban por completo, aunque creían en Él, aunque hablaban de Él, aunque creían que tenía cierto poder el sacrificio de Jesús. Realmente eso no era lo importante, sino lo que importaba era el origen o la descendencia de cada persona. Por eso estaban motivando a la gente a encontrar sus orígenes en esas genealogías interminables, porque era lo que realmente les daba una identidad y un valor. El punto es que aunque Pablo no deja datos suficientes para realmente determinar el contenido de estas falsas enseñanzas, lo que sí podemos ver es la urgencia de Pablo de mandar a Timoteo a que las detenga, principalmente por lo que está produciendo al interior de la iglesia, que son discusiones y divisiones que están fracturando la comunión entre los miembros de la iglesia. Ahora, a diferencia de otras ocasiones, Pablo no acusa que estos maestros estén infiltrando del exterior hacia el interior, como sí lo hace en otras cartas. Al contrario, se cree que esta contaminación está siendo enseñada y difundida por los mismos ancianos de la iglesia. Ahora, déjame aclarar esto. Cuando en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, habla de ancianos, no se refiere a un grupo de viejitos rebeldes que se han levantado en oposición en contra de la iglesia. No, sino el término anciano se relaciona a personas que se había decidido que tuvieran cierto grado de influencia y de liderazgo dentro de la iglesia. Eran personas que tomaban determinadas decisiones, ¿no?, que en teoría eran los más maduros, los que más habían crecido en la fe. Entonces se les asignaba este cargo o esta responsabilidad de cuidar, de tomar decisiones al interior de la iglesia. Entonces probablemente, comentaristas dicen que probablemente el llegar a ocupar este cargo hizo que su corazón se llenara de cierto orgullo y arrogancia por llegar a ocupar justamente esta posición, ¿verdad? Ya sabes, dice el dicho, se suben a un ladrillo y se marean, ¿no? Y se cree que era lo que estaba pasando, ¿no? Que estos ancianos con autoridad, con voz, de repente comienzan yo soy aquí el bueno, yo soy aquí el chido, yo soy aquí el que dice, yo soy aquí el que manda, yo soy, ¿no? Y ahora comienzan a infiltrar esta doctrina o estas falsas enseñanzas que van en contra de la sana doctrina, y bajo ese orgullo, como el mismo Pablo lo dice en el versículo 7, llegaron a creerse expertos de la ley, pero sin realmente entender el corazón mismo de la ley. Es decir, aparentemente estos ancianos, más allá de utilizar la ley, más allá de utilizar los mandamientos que Dios dio para lo que realmente fueron dados, que como el mismo Pablo lo dice aquí, que es exponer la condición de pecado en el corazón del hombre, y debido a esto, la urgente necesidad que tenemos de correr a Jesús para abrazar su perdón y su justicia, más allá de utilizar la ley para esto, estos hombres están usándola para alimentar sus ideas erróneas, que son lo que están destruyendo la comunión al interior de la iglesia, trayendo estas peleas y divisiones entre ellos. Por eso dice Pablo en el versículo 8, sabemos que la ley es buena. La ley es buena, la palabra de Dios es buena cuando la aplicamos, ¿cómo dice ahí? Legítimamente o de manera correcta.
Porque lejos de traer pleitos, lejos de generar divisiones, lejos de llevarnos a condenar a otros por sus culpas y sus pecados, cuando la ley y la palabra de Dios son aplicados de manera correcta, terminamos sí o sí posicionados al pie de la cruz, entendiendo que todos necesitamos de la misma gracia y de la misma misericordia que fluye de Jesús. Cuando tú y yo tenemos una aplicación correcta de este libro, de la palabra, vamos a terminar al pie de la cruz diciendo: Señor, sí, mi hermano es pecador, sí, mi hermano es un chismoso, sí, mi hermano es un arrogante, sí, mi hermano es un vicioso, sí, pero yo también, Señor, pero yo también te necesito a ti. Porque cuando aplicamos correctamente la ley, la palabra de Dios, y lo hemos estudiado no sé cuántas veces, pero cuando yo me acerco a este libro de manera correcta, antes que condenar el pecado de otro, me veo en él y digo: Señor, él te necesita, pero yo también. Él te necesita, pero probablemente yo más. Y la semana pasada vamos a hablar del testimonio de Pablo, de cómo, siendo lo que era, tuvo un encuentro con Jesús. Entonces probablemente aquel que hoy critico, aquel que hoy condeno, aquel que hoy juzgo, está más cerca de tener un encuentro con Jesús de lo que yo creo. Ahora quiero que medites en esto, porque si vamos un poco más a fondo, es interesante que aquellos que deberían de estar cuidando de la unidad, aquellos que deberían de estar participando del compañerismo, aquellos que deberían de estar cuidando que la iglesia crezca en amor, son los que con su egoísmo y arrogancia están fracturando la comunión, el amor entre los miembros de la iglesia. Autoridad me lleva a amar, cuidar y edificar. Y una vez, mientras Jesús enseñaba, unos fariseos se le acercaron buscando que Jesús cayera, probablemente en un error de interpretación, para poder acusarlo y condenarlo, y le preguntan esto acerca de la ley. Mira lo que dice Mateo 22:36. No pierdas, Timoteo, ahorita vamos a regresar ahí. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y checa la similitud entre estos maestros de los cuales habla Pablo en Timoteo y estos maestros. Jesús les dijo, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ¿cuánto? Toda la ley y los profetas. Toda la ley dependen de esto. Entonces, ¿te das cuenta cómo estos hombres no entendían ni tenían idea del corazón de la ley? Por eso en el versículo 5 Pablo le dice a Timoteo: el propósito por el cual te rogué que te quedaras es para que detengas a estos maestros, pero no solo para que los detengas, sino para que dejen de lado esas discusiones interminables que lo único que han hecho es dividir, es fracturar la comunión y la unidad de la iglesia, y que regresen a ese amor que es nacido y que proviene de una fe no fingida. Pablo, detén la división. Timoteo, detén lo que está generando división y procura que regresen a ese amor
que es nacido de una fe genuina, una fe no fingida. Y sabes, Dios me ha mostrado en este tiempo que requiero más fe para verdaderamente amar a quien no opina lo mismo que yo, que requiero más fe para amar a quien no ve las cosas de la misma manera que yo las veo. Se requiere más fe para amar a estas personas que para creer que un milagro espectacular va a ocurrir. Ahí es donde verdaderamente tenemos que poner o se pone a prueba nuestra fe. No cuando visualizo que un gran milagro va a ocurrir en mi vida, sino cuando tengo la capacidad de amar a quien no me ama o a quien no ve las cosas como yo las veo. Definitivamente amar a quien no me ama, o con quien no comparto opiniones, con quien no comparto gustos, con quien no comparto personalidad, es un acto que solo es posible cuando mi amor es alimentado por una fe no fingida. Entonces quiero que medites en esto, porque si lo poco o mucho que creo saber de Dios, si el poco o mucho conocimiento que creo tener de su palabra, no la estoy aplicando de manera correcta, de tal forma que ese conocimiento me lleve a tratar a otros con amor, con gracia, con misericordia, con perdón, con tolerancia, con respeto. Si lo que creo saber de Dios y su palabra no me lleva a generar unidad y participar de la comunión de la iglesia de Jesús, entonces dice Pablo, realmente no he entendido lo que es el glorioso evangelio, como Pablo lo termina llamando en el versículo 11. Porque toda la ley se resume a esto: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no solo eso, la noche en que Jesús inició el camino que lo llevaría a dar su vida en la cruz, Jesús le dijo a sus discípulos que ahora ellos tendrían la misión, tendrían la responsabilidad de ser conocidos por cuánto sabían de Jesús. Y en esto sabrán que son mis discípulos en cuanto me conocieron, en cuanto compartimos. No, dice Jesús, van a saber que son mis discípulos por el amor que se tengan entre ustedes, por la unidad, por el compañerismo. Entonces quiero dejarte con esto: la obra de Cristo en la cruz no solo nos da perdón y nos garantiza una vida eterna a su lado, la obra de Cristo en la cruz nos da una nueva naturaleza a través de la cual ahora somos capaces de vivir en unidad, participando de la comunión con la iglesia de Jesús, mientras crecemos en el amor que es alimentado por una fe no fingida. Entonces la iglesia no nada más es un lugar para venir, sentarte cómodamente o medio cómodamente. La iglesia es un lugar que Dios diseñó para que en comunidad, en unidad, crezcamos en amor, en fe, en compañerismo. Entonces medita en esto, porque la verdadera fe, una fe genuina, me lleva a salir muchas veces de mi zona de comodidad. La fe genuina rompe mi orgullo, rompe mi soberbia, rompe mi individualismo. Una fe genuina me lleva a crecer en amor y a participar de la unidad y de la comunión con la iglesia de Jesús. Por eso dice Pablo, detén esto, Timoteo, deténlo.
y no nada más lo detengas y ya, sino haz o estimula para que regresen a ese amor no fingido, ese amor que nace de una fe genuina. Entonces, como iglesia, como ministerio, como el cuerpo de Cristo, estamos llamados a eso, a participar de la unidad, pero también de la comunión y del compañerismo entre aquellos que Dios ha puesto en este lugar. Necesitamos crecer en eso.